Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Listos para la palabra? Bueno, ¿trajeron Biblia? ¿O dispositivos? Abra su Biblia ahí en Isaías, nada más deje una marca, por favor, allí. Yo le voy a decir el capítulo en un momento para que no se adelante a los acontecimientos. Amén. Vamos a agregar una oración. Bueno, es de costumbre, los de casa ya saben, oramos por la palabra. Nos ayuda a traer nuestro corazón delante del Señor después de una alabanza tan bonita delante del Señor. Y preparamos nuestros corazones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gloria y gracias, Señor, por el tiempo de la alabanza. Te pedimos, mi buen Dios, que ahora nos des el alimento espiritual, la instrucción de vida, Señor. Somos cristianos y tu palabra, Señor, es nuestro alimento espiritual. Te pido, Señor, que me des sabiduría, me des gracia. Si alguien aquí, Señor, no te ha conocido, que durante esa enseñanza, mi Dios, tu Espíritu deposite la convicción para salvación. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy concluimos con la serie llamada Orden en la Iglesia. Cuando inicié esta serie, o cuando estaba planificando la serie, pues tenía una lista de enseñanzas que serían para traer mucho, ¿verdad? Hay tanto que ordenar. Pero de la lista que tenía, pues resumí las más importantes, la que consideré más importante. Y quiero terminar, ¿verdad? Nada más con 10 temas. Hoy voy a hablar de un tema muy importante que se va a titular Ordena tu casa. ¿Cómo se llama el tema? Ordena tu casa. Dice, ay pastor, hoy dejé la cámara desatendida, no sé, o destendida, ¿verdad? Destendida. Bueno, quiero iniciar con unas preguntas, y siempre las preguntas, ¿verdad? Usted nota cuando son para responder o no. Esta nada más es una pregunta retórica, es para usted pensar y guardarla en su corazón, y ahí comenzamos a hacer los cambios. La primera pregunta es una pregunta un poco fuerte, ¿verdad? Pero es una pregunta importante, y como es pregunta, pues es un ejemplo. Pero miren la pregunta, dice, si Dios te dijera que solo te quedan 6 días de vida, ¿en qué te ocuparías antes de partir de este mundo para ir a la presencia de Dios? Es una buena pregunta a considerar, ¿no? Dicen las estadísticas que 100 de cada 100 personas, ¿cuántos mueren? 100, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice lo contrario en el sentido de que no todos moriremos, porque algunos van a recibir el rapto estando vivos aquí. Pero hablando de manera biológica, natural, todos morimos, ¿verdad que sí? ¿Qué cosas haríamos antes de despedirnos de este mundo? Ahora, usted va a notar algo que esta mañana meditando en la enseñanza me llegaba la idea de que la iglesia es como nuestra pista de aterrizaje durante la semana. En la semana estamos ocupados en trabajo, estamos en el mundo, por así decir, ¿no? Ocupados en los quehaceres, y de momento se nos olvida las promesas de Dios, se nos olvida la palabra. Y llegamos el domingo y es como que aterrizamos el avión y cargamos el avión para que vuelva a salir, de una manera, ¿verdad? Figurativa. Y el mundo, si usted se da cuenta, te proyecta una imagen, un pensamiento, un sistema como que si nunca se va a acabar. Así se ve el mundo. Entonces el mundo siempre nos está preparando para vivir más aquí, la Biblia siempre nos está preparando para vivir eternamente allá. Entonces, Isaías 38 es el capítulo que vamos a estar leyendo. Fíjense, Dios ordenó al profeta Isaías a darle un mensaje muy importante a un rey llamado Ezequías. Y durante esta enseñanza usted se va a sentir así como que, creo que las últimas 3, 4 enseñanzas han sido así. Uno ve el tema y de repente cuando uno escucha la enseñanza dice, ay, ¿verdad? ¿Por qué se fue por ahí la cosa? Y hoy igualmente va a ser así. Vamos a ver algo que usted va a decir, ¿qué tiene que ver A con B? Isaías 38:1 dice, en aquellos días significa en los días del reinado de Ezequías, enfermó Ezequías, dice ahí, ¿cómo? De muerte. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ¿qué dice? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Noticia de impacto, ¿verdad? No primer impacto, ¿verdad? Es el último impacto.
Miren, el tema de la muerte es un tema incómodo. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos dicen amén? Es incómodo hablar de la muerte, ¿no? Para muchos hablar de la muerte es ser pesimista, ¿verdad? Para otros consideran que hablar de la muerte es ser fatalista. Un fatalista son aquellos que creen que tenemos un destino determinado, no importa lo que hagamos, ¿verdad? Lo que te va a pasar sí o sí. Y hay una enseñanza bíblica que todos debemos de acomodar, porque aunque Dios conoce los días que tenemos sobre la tierra, su omnisciencia no altera el futuro. Pregunto, ¿podemos adelantar nuestra muerte, morirnos antes de tiempo? Claro que sí, claro. Si vivo desordenadamente como un loco en un carro a 180 millas, me voy antes. Claro que sí, hermanos. O sea, lo que pasa es que la determinación de Dios es mirándola en retrospectiva. Ya Dios vio la película. Pero se nos complica entender cómo es que Él sabe todo, pero a la misma vez tengo libre albedrío. Claro, hermanos, claro. Dice Job, en el libro de Job dice que algunos son llevados antes de tiempo. ¿Por qué? Por su necedad, ¿verdad? No siempre entendemos esto, pero así es. Otros optan por fingir que le temen a la muerte. Hay quienes toman una actitud aparente como de valentía, afirmando que no le tienen miedo a la muerte. Yo conozco a alguien muy cercano, no están aquí, para que no se asuste, pero que siempre que usted pregunta, ¿le tienes miedo a la muerte? Te dice, no, cuando llegue yo estoy listo. Pero a la misma vez te dice, ay, ya cambia el tema. No quiero hablar de eso. ¿Por qué tú siempre con tus temas de la muerte, verdad? Miren, una de las maneras que nosotros lidiamos con los temores es escondiéndolo. O sea, no queremos, especialmente los varones, ¿verdad? ¿Cuántos varones le tienen miedo a la muerte aquí? Yo, pastor, yo. No, los varones escondemos los temores. Y una manera de lidiar con los miedos es escondiéndolo. Y se nota porque, ¿cómo podemos decir que no le tememos a lo que no conocemos? Nuestra actitud debe ser humilde, decir, en el Señor tenemos una esperanza, Él me dará la fuerza para enfrentar ese día. Y yo me apego a lo que dice la Biblia, que el morir es ganancia. No es sentimental ese texto, es una verdad de Dios, ¿verdad? El ser humano, por tendencia natural, se prepara para vivir. Siempre estamos pensando en nuestro retiro en este mundo sin considerar la muerte como parte de una realidad que todos inevitablemente enfrentaremos, queramos o no. Esa es una realidad. Aunque el tema no es de la muerte, van a entender por qué estamos por aquí. La Biblia nos dice que la muerte es el último enemigo que todos debemos enfrentar. Pero nunca debemos olvidar que Jesucristo venció la muerte. Esa es nuestra esperanza, por eso abiertamente podemos hablar de este tema, ¿verdad? Con paz en el corazón. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense. ¿Crees esto? Dice el Señor. ¿Verdad? El mundo nos enfoca tanto en las cosas terrenales que nos olvidamos de una realidad que aunque para muchos difícil e inaceptable, es inevitable, es más bien dicho, es inevitable enfrentar, podemos decir. Tenemos que enfrentarlo, en otras palabras, tendremos que enfrentarlo. El sabio rey Salomón, al escribir su último libro, después que experimentó la vida al máximo, se dio cuenta de una realidad de la que estamos hablando, el cual es la muerte. Y Salomón, siendo el escritor del libro de Eclesiastés, su último libro, un libro enfocado en las ironías de la vida, ¿verdad? Porque el hombre en el buen hispano decimos, ¿no? Se mata trabajando para luego morir sin nada, ¿verdad? Decimos nosotros los hispanos. O sea, ¿por qué te matas? Y significa, ¿por qué te das tu vida por el trabajo, verdad? Y este libro, en Eclesiastés 7, permítame leer la versión Palabra de Dios para Todos, 7 verso 1. Miren lo que dice Salomón. Ahora, Salomón siempre lo usamos de ejemplo porque experimentó de todo en la vida. Dice Salomón, iniciando en su palabra, dice, es mejor, ya conmigo es mejor, quédese con esa palabra, es mejor. Dice Salomón, es mejor tener buen nombre, es decir, buen testimonio, que tener un buen perfume. El día en que uno muere es mucho mejor que el día que uno nace. Esas son las ironías de este libro. Dice, es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, porque todos deben morir, o sea, todos vamos a morir, y los que están vivos, dice, debieran aceptar eso.
Ahora, muchos no aceptan la muerte, ¿sí sabía eso? Muchos no la aceptan. Pero es un mal, o sea, la muerte no es buena. Pablo dice que la muerte es ganancia, no por la muerte, sino a donde nos lleva la muerte. Es cuando decimos, ¿verdad? La prueba debe traer gozo, no por la prueba, sino por lo que produce, ¿verdad? El gozo del embarazo no es el dolor, es el bebé. El perfume, para analizar bien lo que Pablo, aquí Salomón está diciendo, el perfume de nuestro cuerpo físico es líquido, ¿verdad que sí? Esta mañana, ¿cuántos se perfumaron esta mañana? Bueno, espero que la mayoría. Pero el perfume de nuestro carácter es nuestro testimonio. ¿Sí entendieron la diferencia? O sea, yo esta mañana, si pudiéramos así mismo, ¿verdad? ¿Cómo se diría en el buen Spanglish? Sprayar, como dicen los... Aquí cuando llegamos aquí, cambiamos el inglés para el español. Nos podemos rociar el perfume, ¿verdad? Así para el carácter, quisiéramos. Salomón nos pregunta cómo huele nuestra vida ante Dios y los demás, ¿verdad? ¿Qué dirán de nosotros cuando salgamos de este mundo? O sea, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, jóvenes, los que nos ven? ¿Qué le estamos dejando? Si estamos centrados en nuestra propia vida, no nos interesa cómo partimos de este mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque en el funeral, siempre el que muere, aunque sea Barrabás, ¡ay, qué buen hombre!, ¿verdad? Pero los que lo conocieron saben que no, ¿verdad? Saben la verdad. Por el dolor de la familia, lo sensible de un funeral, todos dicen, wow, qué buena persona. Dicen lo bueno, pero delante del Señor, pues es diferente. Dios espera de nosotros, mis amados hermanos, que seamos una ofrenda de olor fragante ante Dios, ante Él, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Salomón nos dice, vamos a ser curiosos, por qué nos dice que es mejor estar en un funeral que en una fiesta? O sea, ¿por qué es mejor? O que el día de nuestra muerte es mejor que el día que nacimos. Por eso es un libro irónico, ¿no? Es contradictorio, pero aparentemente. El apóstol Pablo hace una referencia muy similar a la de Salomón. Filipenses capítulo 1, 23, en la misma versión Dios, o más bien dicho, palabra de Dios para todos. Pablo dice, es muy difícil escoger entre vivir o morir. Para el ser humano no es difícil. Todos queremos ¿qué? Vivir. Pero ¿por qué dice Pablo que es difícil escoger? Bueno, van a ver. Dice, algunas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo. Por eso fue que dijo, morir es ganancia. Dice, pues eso sería ¿qué? Mucho mejor. Dice, pero quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes, es decir, por causa del Evangelio. Pablo nos contesta la aparente contradicción de Salomón, de que es mejor morir que vivir. Es decir, es mejor estar en la presencia de Dios que estar en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren ir a la presencia de Dios en este día? Ay, cambia la cosa, ¿no? Sí ve que decimos amén así muy, ay, gloria a Dios. Señor, estoy listo, llévame. No todos estamos listos, ¿verdad? Dejamos la cama desatendida o extendida, ¿verdad? Miren, esto Pablo dice, es mejor estar en la presencia de Dios que en este mundo lleno de maldad, a no ser por causa del Evangelio, a no ser por causa de los incrédulos, ¿verdad? De que me tengo que ir o me quiero ir, pero me tengo que quedar. Ese dilema, ¿no? Hablar de la muerte, hermanos, no debe ser, aunque lo es, pero no debe ser algo pesimista o fatalista para un cristiano. Hablar de la muerte debe ser algo, mejor dicho, muy normal y aún necesario para nosotros los creyentes. Y claro, si una persona no ha puesto su confianza en Jesucristo, pues tiene que estar sumamente aterrorizado y preocupado por la muerte, claro que sí. Pero para aquellos que han puesto su confianza en el Señor, pues no hay nada que temer. En aquel día te dirá, bien, buen siervo fiel, entra, ¿verdad? El autor del libro de Hebreos dice, en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Es decir, no viene a morir por los pecadores, ya murió. Viene a salvar a los que pusieron su confianza en Él. Dice, para salvar a los que les esperan. Aquí vemos que cuando Juan 1:3:3, primera de Juan 3:3 dice, y los que tienen esta esperanza significa irnos con Cristo, el cual involucra ¿qué? Morir.
¿Están entendiendo? Entonces, el que tiene esa esperanza, Juan dice, se purifica a sí mismo, se santifica, ordena su vida, en otras palabras. ¿Sí están entendiendo? Pablo dice, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Si me voy, qué bueno, me voy con Él, pero si me quedo, vivo para Él. Esa es la idea. Pero ¿qué tiene que ver la muerte, pastor, con ordenar nuestra casa? Vamos al tema y dejemos la muerte a un lado, ¿verdad? Hoy es domingo, pastor, mi día libre. Especialmente estamos en el mes de Halloween, ¿verdad? Tener conciencia de la muerte, hermanos, nos hace más sobrios en nuestras decisiones. Nos ayudan a ver la vida desde una perspectiva eterna, es decir, vemos la vida a través de los ojos de Dios, cómo Dios ve la vida. Dios nos enfoca en lo terrenal. Nunca vio a Jesús preocupado cuál era la moda del momento, si iba a comprar un carro o una casa, qué decían de él, porque su mente estaba en el cielo todo el tiempo. No significa que no podamos vivir como cristianos en esta tierra, pero la palabra dice buscar las cosas de arriba, con la mira puesta en las cosas de arriba. Hablar de la muerte, hermanos, mata el afán, mata el afán. Fíjense, cuando estamos afanados por algo y recibimos una noticia del doctor acerca de nuestra condición, todo cambia en cómo vemos las cosas. Cambia así, rápido, en un segundo, ¿sí o no? La muerte nos ubica, o saber o hablar de la muerte nos ubica sabiamente en el verdadero valor y propósito de la vida y nos recuerda que nuestro destino final no es aquí en esta tierra. Es importante saber eso. Ahora, si sabes, repito, que vas a morir en 6 días, ¿cómo viviríamos esos últimos 6 días? Es importante porque si no estamos haciendo eso todos los días, aunque nos muramos en 1000 años, entonces no estamos ordenados. ¿Cómo lo viviríamos? ¿Ajetreados, afanados, estresados, preocupados? ¿En qué nos ocuparíamos en esos 6 días? Ahora, es impresionante cómo nuestro Señor Jesucristo nos modeló lo que en verdad significa vivir una vida ordenada. No existe un solo texto que diga que Jesús hizo algo fuera de orden, ni un solo, ni medio, ni un cuarto. Todo lo hizo perfecto, Él es nuestro modelo a seguir. No existe un solo caso en la Biblia donde diga Jesús llegó tarde, llegó muy temprano. Bueno, Marta sí le dijo, ¿verdad? O mejor dicho, María. Señor, si hubieras estado aquí 2 días después, te llamé, pastor, ¿dónde estabas? ¿Verdad? Es necesario que así sea, dice el Señor. Tomemos el ejemplo de lo que Jesús hizo con sus discípulos antes de morir. Vamos a ver por lo menos 5 ejemplos de qué haría el creador del universo, camino a la cruz para redimir el mundo, qué haría antes de morir. Ahora usted piensa igual, por ejemplo, ¿qué yo haría antes de morir? Yo también hice mi análisis, yo dije, ¿qué yo haría, verdad? Y si no tuviésemos a Cristo en nuestra vida, el pensamiento fuera diferente. Antes de morir, una vez estábamos hace años ya, con unos amigos en un parque, y estábamos sentados ahí, ¿verdad? Y al lado de nosotros comenzaron a poner una música que dice que el mundo se va a acabar, a vivir y a gozar que el mundo se va a acabar, ¿verdad? Ese es el pensamiento del mundo. Es el pensamiento del mundo, hermanos. Y estaban brincando y bailando y tomando. Y yo no era cristiano, pero me lo encontré un poco raro eso. O sea, me voy a morir, vamos a dar el último estirón, como dicen por ahí. Pero ¿cómo lo vamos a dar? 5 cosas, voy a usar como ejemplo, que Jesús hizo antes de morir. Lo primero que vemos en este ejemplo que voy a usar, Jesús les dejó ejemplo a sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Ya nos comprometen como padres aquí ya, de entrada. En el capítulo 13 de Juan, no vamos a leerlo, pero se lo voy a desglosar para que vean el orden del libro de Juan. Después del capítulo 12 ya Jesús está despidiéndose para ir a la cruz. En ese capítulo 13 Jesús le lavó los pies a sus discípulos. ¿Les dejó qué? Ejemplo, buen ejemplo. Número 2, Jesús les dejó instrucciones y propósitos en el capítulo 14 y 15. Jesús les dejó instrucciones a sus discípulos y propósitos. Hay veces que en una familia se muere el papá o la mamá o se muere el pastor en una iglesia y no dejó ordenado todo y luego tú escuchas a la familia diciendo, ay, se murió fulano, era el encargado del dinero, el que tomaba las... No sabemos lo que vamos a hacer. Queda la gente y la familia toda... Pasa en las iglesias cuando el pastor no prepara a alguien. Yo entre pastores jóvenes, cuando nos reunimos, siempre les pregunto, ¿ya te puedes morir?
y nos entendemos. La idea es, ya tienes a alguien que se puede quedar en la iglesia. Si la iglesia es nueva, se entiende que todavía. Pero si tiene años, hay que ir pensando, ¿verdad? Porque no vamos para joven, ¿verdad que no? Yo sé que no van a decir amén, pastor, yo sé. Yo sé que me toca a mí, ¿verdad? Ser el patico feo aquí, pero es la verdad. Punto 3, ejemplo número 3, Jesús no los dejó desamparados. O sea, ¿notan aquí el orden? ¿Qué tiene que ver con la muerte? Dejar la casa ordenada. Tenemos gente detrás de nosotros. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos relativamente jóvenes. Yo relativamente, mi esposa está muy joven. Y ya estamos pensando en seguro de vida. ¿Sí o no? Ay, ¿tan temprano, pastor? Sí, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y no le queremos dejar carga a nadie. Entonces, estamos ya aprendiendo a ordenar, planificando cómo nos vamos a ir de este mundo, dejar todo pago. Ay, pastor, este tema yo pensé que era otra cosa, ¿verdad? Jesús no los dejó desamparados. En el capítulo 16 de Juan, Jesús les promete el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que le dijo, no los dejaré huérfanos? O sea, cuando nos vamos de este mundo, si tenemos hijos, ¿cómo los dejamos? Punto 4, Jesús en el capítulo 17 oró por sus discípulos. Oró por ellos. ¿Notan lo impresionante del Dios creador de este mundo, lo que decide hacer antes de morir? Y usted dice, Señor, si fuera yo, a lo mejor hago otra cosa. Pero fíjense, en el ejemplo número 5, Jesús en el verso 19 deja su casa ordenada. Y en Juan 19, 26 dice, Jesús está en la cruz todavía ordenando su casa. En la cruz, hermanos. ¿Dónde? Clavado. Con los clavos entre los pies y las muñecas. Aquí fue que lo clavaron. Usted va a ver fotos que es aquí, no, fue aquí que lo clavaron. Y entre los dos tobillos o en el frente del pie, ¿verdad? En la parte de arriba. Y estando allí, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, no te dejo desatendida. Dice, he ahí tu hijo. Cuando yo leo esto, especialmente sabiendo que es Jesús, el Dios de la creación, diciendo esto, desde ahora Juan te va a cuidar. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan cuida a María como tu madre. Wow, ordenando su casa, ¿sí o no? Dejó todo ordenado. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, escuchen lo impactante del carácter de Jesús, hermanos. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya terminé, dejé todo ordenado, cumplí con mi misión, ¿qué dice el Señor? Para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Ahora que todo está consumado y ordenado, ahora me atiendo yo. Wow. Impresionante, ¿sí o no? Ya todo quedó en orden, ya todos quedaron satisfechos, ya hice lo que tenía que hacer, ahora pienso en mí. Tengo sed. Dios le dice al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Cuando Jesús está a punto de regresar a su trono de gloria, hizo cosas que nos pudieran parecer insignificantes, humanamente hablando, porque es Jesús, ¿no? Cuando Jesús resucita, lo primero que Jesús hace antes de dejar el sepulcro, donde había estado muerto por 3 días, ¿qué hace Jesús? Dobla el lienzo con que lo cubrieron cuando murió. Miren, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, si estamos, por ejemplo, ¿no?, presos en una prisión y nos van a libertar de la prisión y vamos a salir, ¿cuántos nos devolvemos a limpiar la cárcel, dejarla limpia como la encontramos? ¿O cuánto, verdad, saldríamos corriendo de allí, verdad, sin mirar atrás? ¿Cuántos tenderían, ahora sí, verdad, tender la cama del hospital después de estar enfermos ahí postrado por meses? ¿Cuántos dirían, ay, déjame tender la cama antes de irme? Estoy conectando que no pensamos como Jesús humanamente, naturalmente no. Si sabes que mañana te van a despedir de tu trabajo, ¿cómo trabajarías, con qué actitud trabajarías mañana? Está tremendo, hermanos. ¿Sí o no? Jesús está muerto, resucita y en vez de salir corriendo del sepulcro, ahí estaba Jesús, me imagino, perfectamente dobló esquina con esquina y dejó el lienzo doblado.
Tradicionalmente lo que Jesús hizo de envolver el lienzo y dejarlo en orden, dobladito, tradicionalmente significa, el maestro cumplió con su obra y volverá. Eso significa. Está tremendo, ¿verdad? Eso significa lo que Él hizo. El Señor cumplió, dejó todo ordenado y volverá. Si en tiempos romanos, si cuando se comía, por ejemplo, se dejaba todo, ¿verdad?, así tirado, dice, no vuelvo. Pero dobladito, tradicionalmente se pensaba que el que dejó eso doblado después de usar ya sea el paño, ¿verdad?, o el trapo, como decimos nosotros, pero lo dobla, dice, volveré. Ahora, ¿qué usted piensa que el creador del universo haría después de resucitar? Porque eso fue antes de morir. Bueno, Jesús hace algo impresionante, hermanos, después que resucita. ¿Qué hace Jesús? Bueno, en Juan 21:9, Jesús acaba de resucitar y dice, se le aparece a los discípulos ahí en el mar de Galilea. ¿Se acuerdan que se fueron frustrados? Ya murió el Señor, ya se perdió todo. Con todo lo que Él hizo, dejó todo ordenado, les prometió, no los dejó desamparados, aún así estaban batallando. Ya murió, ya. Y se fueron a sus quehaceres, volvieron a lo mismo. Pero cuando ellos están tirando la red, no agarran nada. Y un hombre así a la orilla de la playa le dice, tírala a la derecha. Y cuando la tiran, de verdad, ahí como que jaló y sacaron. Y dice específicamente el texto, 153,000 peces, escogidos por Dios con un propósito, el cual ese es otro tema. Dice que la red no se rompía. Y hablaba, bueno, ya que lo dije, no, el número representa que el Señor sabe quiénes son sus escogidos. Él sabe. Y la red representa la gracia. La salvación no se pierde en Cristo. ¿Sí saben eso? Nosotros nos podemos salir de la red, pero si confiamos en Él, no se rompe la red. Es una diferencia. Apostatar es dejar a Jesús voluntariamente, pero si en Él confío, no voy a tener vergüenza en aquel día. ¿Me va a dejar entrar o no? Claro que te va a dejar entrar. Porque viviste en fe. La fe es la red, por así decir, de la gracia de Dios. Amén. Pero es impresionante, hermanos, porque estoy parafraseando el texto, pero miren, Jesús les prepara alimento. Les pone ahí el barbecue, como decimos nosotros, la parrillada. Y, o sea, ¿cuántas cosas no haríamos después de resucitar? Jesús, tranquilo. Esos muchachos tienen hambre, vamos a hacerle de comer. En el versículo 12 dice, les dijo Jesús, venid a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, se sentían culpables porque ya se habían quejado que Él no volvería. Dice, ¿tú quién eres? No le preguntaban, sabiendo que era el Señor. Verso 13, vino pues Jesús y sin discutir, yo con omnisciencia estuviera exponiendo el corazón de todo el mundo. Yo sé, si yo fuera Dios. Lo que hago cuando yo digo yo, estoy hablando de nosotros, humanamente. Si descubres el pensamiento de alguien que hace, se lo descubres tú también. Estás pensando, ¿verdad? Y cuando a veces conectamos los pensamientos, decimos, Jesús no era así. Él sabía ya todo. Sin embargo, miren lo que hace. Vino Jesús, tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado. ¿Qué significa? Les sirvió a los 12 discípulos, o a los 11, ¿no? En este caso. Miren, todos debemos de considerar que un día enfrentaremos la realidad de la muerte. Yo no sé si es hoy, mañana, el mes que viene, en 100 años, solo Dios sabe eso. El tema no es que te vas a morir, ¿ok? Así que hágale así. Gracias, Señor. Digo, no sé. Pero no es ese el tema, ¿verdad? Pero esto no lo debemos hacer solamente cuando estemos viejitos o enfermos, ¿verdad? O cuando estemos postrados en una cama, porque ¿qué podemos hacer que debimos hacer antes de morir postrado en una cama? Nada. Entonces, hoy que estamos vivos, tenemos fuerza, es cuando podemos ordenar nuestra casa. Mientras que este mundo nos enfoca en nuestro retiro temporal y terrenal, la Biblia nos enfoca en nuestro retiro eterno que es en los cielos para estar con nuestro Padre Celestial. Por eso es que uno dice, la Biblia siempre, ¿verdad?, se va por otro lado. Claro, porque no piensa como el mundo. En la Biblia, cuando se usa la palabra casa, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es para referirse metafóricamente a nuestra vida. La casa, en este caso, es nuestra vida. Ordena tu casa es lo mismo decir, ordena tu vida. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo,
Jesús concluye esos sermones en Mateo 7:24. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Pero miren cómo lo dice esta versión. Si quiere, mire la pantalla, luego en su casa usted verifica su Reina Valera. Mateo 7:24 dice: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas, ¿qué estamos haciendo ahora? Escuchando sus enseñanzas. Dice, y las ponga en práctica, bueno, eso se tomará su tiempo. Será como el hombre, también la mujer, aquí hombre es un ser humano, prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahora, yo dije aquí que hombre es ser humano porque lo estoy haciendo general. Pero aquí en este caso, por el orden de la familia, era el hombre que le tocaba construir. Y aquí hombre se podía referir personalmente al varón. Yo lo generalizo porque hoy la mujer trabaja, el hombre trabaja, mujer es soltera con hijos y es para todos la palabra. Pero inicialmente la responsabilidad es del varón. Dice luego el texto, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre ¿dónde? La roca. Dice, llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Aquí ríos, vientos, todo eso son las pruebas difíciles de la vida que nos golpean. Dice, sin embargo, la casa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, no las obedezca, será como el insensato que construyó su casa sobre arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron, las mismas pruebas de la vida nos golpean a todos igual. Pero lo que demuestra que estamos parados en Cristo es nuestra fe. Nuestra respuesta a las pruebas es lo que determina dónde estamos parados. Porque cuando viene un terremoto es para todos igual. Cuando viene una escasez económica, financiera a nivel mundial, a nivel nacional, es para todos. Cuando vino la pandemia no solamente fue para los no creyentes, también para creyentes. Entonces, donde estemos edificados, la pandemia fue como un revelador de dónde estaba nuestra fe, porque muchos se alejaron de Dios. Otros abandonaron, otros se fueron al mundo. Otros permanecieron. Ustedes han permanecido. Los que conozco desde antes de la pandemia hasta ahora, ahí están. Y los que han llegado también. ¿Por qué? Porque estamos edificando sobre la roca. Continuamos, ¿verdad? Perseveramos. Pero fíjense cómo termina el 27. Retomo. Llovió fuerte, los ríos crecieron. Este es sobre el que edificó sobre la arena. Los vientos soplaron y golpearon contra la casa. Dice, la casa se derrumbó. Piense en una casa familiar, ¿no? Y fue todo, ¿qué? Ahora, ¿qué es lo contrario a desastre? Orden, exacto. Usted llega a la casa y los niños están con todos los juguetes afuera. Usted dice, ay, Dios mío, ¿qué? Qué desastre, ¿verdad? Y también hay desastres catastróficos, desastre familiar, desastre espiritual. Hay iglesias que están desastrosas, desafortunadamente. Y por eso esta serie, no queremos estar en un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza. ¿Por qué se admiraba? ¡Wow! ¿Cómo predica? No, porque ellos comparaban que lo que los fariseos escribas decían, no lo vivían. Sin embargo, Jesús sí. El texto dice, porque Él, Jesús, les enseñaba como alguien quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Sí entienden eso? Según las palabras de Jesús, edificar la casa sobre la roca habla de establecer nuestra vida sobre el fundamento firme de Cristo. Poner nuestra plena confianza, total dependencia en la persona de Jesucristo, hermanos. Esto es su palabra. Eso significa en su palabra. Por eso Jesús decía, el que oye y hace. Porque algunos dicen, ¿cómo puedo edificar en la roca? Haciendo lo que Jesús nos dice que debemos hacer. Así de sencillo. Edificar nuestra vida sobre la roca firme y el fundamento sólido de Cristo, hermanos, sin duda nos habla de orden. Diga conmigo, orden. No podemos edificar bien y a la misma vez estar en desorden. Obedecer la palabra de Dios es edificar nuestra vida, entiéndase la casa, sobre la roca. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cómo se ordenan los pasos del ser humano? Con la palabra de Dios. Así es que comenzamos. Yo sé que algunos de nosotros podríamos estar pensando, ay, pastor, mi casa está hecho un desastre. A lo mejor no lo sé. Pero mi palabra de esperanza para ti, si estás aquí, si me ves por internet, es comenzar, aunque sea con poco, y comenzar a caminar con la palabra.
tener paciencia, confiar en Dios, ser perseverante, hacer los cambios que Dios nos está presentando. En una ocasión, David, en su lucha por hacer la voluntad de Dios, se encontraba con un conflicto muy difícil. Quiero hacer una pregunta para que usted conecte con lo que le estaba pasando a David. ¿Cuántos de nosotros, como cristianos, nos encontramos en un ambiente que no es cristiano, ¿verdad? Gente que no conoce a Dios, y se nos hace difícil comportarnos como cristianos? No estoy hablando de un mal comportamiento, sino a veces no sabemos ni qué hablar, qué decir, hablo, me quedo callado. ¿Alguien le ha pasado una experiencia así? Están en un ambiente que tú dices, ay, no sé si hablar, quedarme callado, quedarme o irme, no sé qué hacer. David se encontraba perfectamente en la misma o exactamente en la misma situación. Hay momentos donde tú dices, si hablo, esta gente no quiere saber de Dios, ¿para qué le voy a hablar de Dios? Si están abiertamente ateos, no quiero saber, no me hable de Dios. O sea, ¿qué haces cuando tu familia, tu amigo te dice, no me hable de tu Biblia y tu Cristo? ¿Qué haces? No le hables de tu Biblia y tu Cristo. Te dijo que lo dejes tranquilo o la dejes tranquila. Y a veces tú dices, ¿cómo puedo continuar amando a esta persona y siendo un puente entre la perdición y la salvación? David se encontraba en ese punto. David estaba, hermanos, en medio de impíos, enemigos, gente que lo quería matar. Y él está batallando en el Salmo 39, verso 1. Lo van a poner en la pantalla. Estoy usando versiones sencillas para que se entienda más rápido. Dice Salmo 39, 1, dice, yo dije para mí. Aquí dije para mí, se entiende que es pensando. Dice, voy a vigilar mi conducta y no pecaré con la lengua. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Prontos para oír, lentos para reaccionar, lentos para enojarte. La ira de Santiago en 1.13 habla de el impulso de querer hablar, de querer ser primero, de querer sobreponerte sobre el tema y yo. No, pero un segundo, sí, aguanta, espera, sí. Eso es lo que Santiago dice. Lentos para reaccionar, prontos para escuchar. Aquí David está teniendo el mismo conflicto que Santiago nos enseña. Dice, me pondré una mordaza en la boca. Fíjense lo difícil. O sea, si alguien te dice, ¿puedes callar? Y tú dices, sí, pero hay otros que hay que ponerle mordaza. Dice, especialmente cuando los impíos me rodean. O sea, entre cristianos como que nos toleramos un poquito las imperfecciones, pero no queremos que el no cristiano se dé cuenta que somos imperfectos, porque le estamos predicando. David estaba consciente de que un mal testimonio es tropiezo para incrédulos y no glorifica a Dios. Verso 2 dice, pero guardaba silencio, mejor me callaba. Ni aun lo bueno salía de mi boca. Dice, la tormenta creció dentro de mí hasta que estuvo a punto de estallar. Ahí está el dominio propio operando. Es difícil, pero ahí está el conflicto interno. Cuando más meditaba, tanto más ardía, o sea, tanto más sentí ese fuego en mi interior. Y luego, fíjense lo que dice, por fin, ¿qué? Hablé. Ahora, pongamos atención a lo primero que sale de la boca de David después de la lucha más difícil que tenía en su corazón en ese momento. Dice, por fin hablé y supliqué a Dios. Cuando no sé qué hacer, ¿qué hacemos? Oramos. Señor, ayúdame, no sé qué hacer aquí. Estoy estancado, estancada. Pero yo quiero que usted conecte aquí lo que David va a preguntar, lo que va a pedir. Dice, hablé y supliqué a Dios, dice el verso 4, Señor, ayúdame a comprender lo corto que será mi tiempo en la tierra. ¿What? ¿Qué? O sea, ¿en qué tiene esto que ver con lo que le está pasando a David? Bueno, van a entender. Dice, ayúdame a comprender que mis días están contados y que mi vida se me escapa de las manos. Muy breve es mi vida, toda entera es más que un momento para ti. La existencia humana es como un soplo, simple sombra, y sus múltiples afanes en nada paran. Amontona riqueza para que otro la derroche. Entonces, Señor, tú eres mi única esperanza. Ahora, tú lees eso solita en tu casa y tú dices, ¿qué? O sea, ¿cómo eso se fue por aquí? ¿Por qué David, en su lucha por vivir una vida ordenada, en obediencia, le dice al Señor, muéstrame los días que me quedan, Señor? ¿Sabe lo que está haciendo David? David está tomando algo sumamente importante, que es obedecer a Dios. Se está mirando que está a punto de fallarle y se enfoca en algo sumamente aterrorizante.
la muerte. ¿Por qué? Porque un pastor dijo, cuando alguien dice, no puedo dejar de hacer esto, un pastor dijo así, dijo, sí puedes. Nada más te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, no lo hagas, y sí puedes. Lo que pasa es que estamos comparando entre hago esto y pierdo esto. Si hago esto, no pierdo mucho. Y David dijo, si no camino en rectitud el día de mi muerte, me voy a ir al infierno. Señor, acuérdame los días que me quedan para que cuando yo pueda tener una perspectiva de la muerte, tenga fuerza para seguir obedeciendo y poniendo mi esperanza allá afuera. Allá afuera se entiende que es la eternidad. Está impactante este texto, ¿sí o no? O sea, Señor, usted en su trabajo, no, ay, se me va a salir, ¿verdad? No le quiero decir a mi jefe porque me dicen, no, me insulta y le quiero, ay, Señor, dime los días que me quedan de vida, Señor, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Pero aquí es palabra inspirada por Dios que nos lleva a lo que debemos de mirar si queremos andar bien. ¿Por qué David usa la muerte como un medio de reflexión para hacer las cosas bien delante de Dios? David entiende la realidad de la muerte y entiende la seguridad de su salvación en Dios. Es lo mismo que el apóstol Santiago cuando nos dice, se lo voy a leer bien rápido, dice Santiago, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, es decir, planificando para hacer negocios. Y traficaremos y ganaremos. O sea, ¿cuántos de nosotros no planificamos, ¿verdad?, para hacer más dinero? Un negocio, voy mañana a comprar de esto, lo otro. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, número 1, y haremos esto o aquello, número 2. Tengo que estar vivo para poder hacer lo que quiero hacer. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. ¿Qué es soberbia aquí? Pensar que nosotros tenemos los días en nuestras manos. Pensamos que somos eternos en esta tierra, de que vamos a vivir eternamente en este mundo. Toda jactancia semejante es mala, dice. O sea, todo el que cree que va a vivir y vivir y vivir y mañana voy a hacer esto sin confiar en Dios, sin saber lo que va a pasar mañana. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es hacer lo bueno en este contexto? Señor, si tú quieres, por favor, si tú quieres, Señor, permíteme, te pido permiso, dame vida para yo hacer lo correcto. Pero ese mismo temor te lleva a hacer las cosas en orden, porque no le vas a pedir a Dios algo que vaya contra su voluntad. ¿Sí entienden? O sea, la misma oración te ordena porque, Señor, ayúdame que mañana voy a hacer un robo. O Señor, ayuda, dame sabiduría para mentirle a mi jefe mañana, Señor. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, verdad? No, la misma oración te ordena, porque le vas a pedir a Dios lo que está conforme a su voluntad. Repito, hermanos, la pregunta, ¿por qué si estamos hablando de ordenar nuestra casa estamos enfocados en la muerte? ¿Por qué la muerte? Bueno, la muerte tiene un efecto positivo en nuestra conciencia cuando nuestra esperanza está puesta en aquel que venció la muerte y que nos ofrece vida eterna. En palabras de Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente Jesús. Miren, la muerte nos recuerda la brevedad de la vida y nos hace considerar nuestro caminar. La muerte nos recuerda que todo por lo que hemos sacrificado en nuestra vida queda en el olvido un día. La muerte nos ayuda a medir bien el tiempo, de saber que la vida en este mundo es temporal y que después de la muerte entraremos en la eternidad. La muerte le pega un freno al afán que tenemos por las cosas temporales de este mundo. La muerte nos recuerda que un día nos separaremos de nuestros seres queridos. Para los cristianos eso es temporal. Eso sí es temporal, por un momento. Por eso hay que predicarle el evangelio a nuestros seres queridos para que se vayan con nosotros. Ya tú eres salvo, pero ellos no. La muerte nos recuerda que un día nos vamos a separar de ellos. La muerte nos hace entrar en una sobriedad mental para pensar las cosas bien. Pero algo que sumamente es importante y la muerte nos lo recuerda es que un día estaremos de pie ante Dios, rindiendo cuentas por todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo de carne y hueso. Yo me hago mucho esa imaginación y hasta lo practico en mi casa y me paro en el espejo y digo, ¿qué le voy a decir al Señor? Así, de verdad, en serio. Así digo, cierro los ojos y digo, ay, o sea,
¿Se acuerdan que la Biblia dice, en aquel día la gente va a correr nada más de verlo? ¿Se acuerdan que los demonios temblaban al ver a Jesús? ¿Se acuerdan que la gente caía postrada cuando veía a Jesús? Yo entiendo que la Biblia nos quiere decir que nada más la presencia de Dios nos manda un temor espantoso que nadie nunca jamás ha podido experimentar. Si tú te paras frente a un juez, estás súper nervioso. Si te para la policía, súper nervioso. Si el doctor está detrás de la computadora y te mira y mira la pantalla, ¿sí o no? Si te llega una carta roja del banco, no la puedes ni abrir. Con un cuchillo ahí abriendo. O sea, nos llenamos de miedo. ¿Te imaginas delante de Dios? ¿Te imaginas ese día? Así delante del Creador, así, y que te diga, Fleming Tejada. Y yo voy a estar así temblando. En serio, hermano, o sea, imagínenselo. Da risa aquí, pero es tremendo esto, mis hermanos. Miren, cuando vamos a una cita médica, ¿cuántos no le gustan ir al hospital? Levanta tu mano. O sea, a nadie. A nadie. Cuando visitas al médico para un chequeo rutinario, pero el doctor nos declara nuestra fecha de vencimiento, yo recuerdo en mi accidente, siempre lo he comentado, cuando el otorrino agarró un cráneo y me lo mostró y me dijo, esto tienes, si no te cuidas, te mueres. Así me lo dijo. A mi esposa igual cuando le pasó, perdimos el bebé, le dijo, te vas a morir. Es un momento que te lleva a una sobriedad impresionante, hermanos. Miren, si el doctor te declara tu fecha de vencimiento, en ese mismo instante sacamos nuestra calculadora de vida, ¿sí o no? Y comenzamos así, y te dice, por ejemplo, el doctor te dice, te queda 1 mes, 2 meses, 3 meses de vida, 6 días. Si teníamos planes, ¿qué hacemos? Lo cancelamos. Si teníamos metas a corto o a largo plazo, borramos nuestra memoria esos planes. El deseo y las fuerzas por seguir viviendo se debilita, ¿sí o no? En un solo segundo, hermanos. Después de escuchar esta noticia tan impactante como lo es la muerte, todo en este mundo pierde su valor por completo. Todo. Jesús dijo, porque ¿qué le aprovecha a un hombre ganar el mundo y perder su alma? Imagínate la necesidad del hombre. Te compro tu alma en $1 trillón. Sí, chuf. Imagínense, ¿no? Te vendo mi alma y o sea, ¿cómo voy a gastar el dinero si estoy muerto? Eso Jesús dice. ¿Qué recompensa dará el hombre en aquel día por su alma? Jesús ya la dio en la cruz. Cuando Job se encontraba en medio de su dolor, mis hermanos, pensando que se iba a morir, Job nos deja un ejemplo de vida eterna que todos debemos considerar. Job perdió sus 10 hijos, 3 hembras, 7 varones. Perdió todas sus posesiones materiales junto con sus empleados, todo. Se quedó sin nada Job, en otras palabras. Job emocionalmente perdió a su esposa, porque esta mujer, su esposa, la Biblia le llama necia por su manera de hablar. Le dijo, ya, maldice a Dios y muérete. O sea, ya, ¿verdad? Échale la culpa al Señor, enójate con Dios, amárgate con Dios y muérete en paz. En paz. Todas las lápidas dicen, ¿verdad? En paz descanse. Ese es un letrero nada más. Las palabras que dicen, en paz me acuesto, me levanto, en paz me voy con el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Luego Job, mis hermanos, cayó en un estado de aflicción física y angustia emocional que lo postró, lo tiró en el suelo completamente. Y yo sé que cuando estamos pasando cosas difíciles, escuchamos esto, hacemos así. No estoy pasando nada. O sea, sí estás pasando algo, pero en comparación a Job. Pero mi pregunta aquí es, ¿cuál fue la actitud de Job ante todo este mal que le vino repentinamente? Job, capítulo 1, verso 20 dice, entonces Job se levantó, después que le pasó todo esto, se rasgó su manto en señal de impotencia, de dolor, ¿verdad? Y rasuró su cabeza, ¿verdad? Es una señal de luto también. Dice, y se postró en tierra y se enojó. Esa palabra, hermanos, es pequeña, pero está impresionante lo que dice ahí. Y adoró. Gracias, ¿cómo dice la alabanza? Por tu sangre. O sea, dándole gracias al Señor. Cuando estamos aquí en la iglesia es fácil. Pero Job aquí se levanta, perdió todo, mis hermanos.
y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, Job tenía tantas cosas y a la vez él sabía que no eran de él. Dice, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, todo lo que le pasó, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dos cosas aquí. Job no pecó contra Dios significa que Job no culpó a Dios por su sufrimiento. Y número dos, Job no le atribuyó a Dios despropósito, significa que Job entendía que Dios tenía un propósito mucho más grande y eterno que el mismo proceso difícil que él estaba enfrentando. Por eso la palabra en el libro de Job termina diciendo que el Señor le devolvió todo al doble. Sus hijos, sus riquezas al doble, su paz, la integridad de su cuerpo físico, todo. Es una imagen, una figura de la vida eterna, de que Dios nos va a multiplicar todo allá. Muchos de nosotros, hermanos, pensaríamos, ¿qué habría hecho Job para merecer todo esto? O sea, uno dice, ay, ¿qué hizo Job, verdad? ¿Qué le pasó? Y vamos a la Biblia a decir, ¿qué fue lo que Job hizo, Señor? Yo no quiero caer en eso. No, la Biblia no comienza diciendo que Job pecó. No, mis hermanos. Mayormente cuando Dios toma acción, cuando alguien peca, lo mata. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Cómo terminó Judas? El pecado, la paga del pecado es muerte. Uno piensa que la paga del pecado es castigo aquí en la tierra. No, eso es consecuencia o Dios lo permite como en soberanía. Pero ¿qué habrá hecho Job para merecer este mal? Bueno, esta pregunta obviamente es humana, es normal. No es buena, pero es humana. En una ocasión los discípulos le hicieron la misma pregunta a Jesús. Usted recuerda a Juan 9 que le dicen, Señor, ¿qué hizo este hombre para haber nacido ciego? O sea, ¿pecó él o su papá? O sea, creían que por el pecado le pasaban cosas malas, el cual sí y no, lo voy a explicar. Pero Jesús le dice, no es que haya pecado este o su papá, sino para que Dios sea glorificado. Así nació y ahora yo hago un milagro y la gente ve que yo soy Dios. Pero miren, no siempre que caemos en algún sufrimiento es porque hicimos algo mal. ¿Sí entienden eso? Como tampoco cuando te va bien es porque hiciste algo bueno. Porque esa balanza está muy desequilibrada si lo pensamos así. ¿Cuántas cosas buenas nos pasan que no están al nivel de lo que hacemos bien o bueno? ¿Están de acuerdo, verdad? Si Dios te diera ojo por ojo, no tuviéramos diente, ¿verdad? Ni ojo. Ni ojo tampoco. Ni piel tuviéramos. Job, como dijo, no le atribuyó a Dios despropósito alguno, hermanos. Dios permite las cosas porque Dios tiene un plan en lo que está permitiendo, aunque sea difícil y doloroso. Pero ese plan se cumple para aquellos, Romanos 8:28, que aman a Dios, que obedecen su palabra, que viven en fe, que están en su palabra, que practican. Pero miren, a Job no le sucedió esto porque Job era un hombre recto ante los ojos de Dios. La palabra dice que Job era un hombre íntegro y ordenado, dice la palabra. Incluso Job siempre mantenía sus cuentas limpias con Dios, siempre. Miren lo que dice Job, vamos al contexto que está más arriba, verso 1. Vamos a leer la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre ¿qué? Intachable, de absoluta integridad. Dice, ay, qué injusto el Señor, ¿verdad? Pensaríamos. Dice que tenía temor de Dios, es decir, obedecía a Dios. Dice, y se mantenía apartado del mal, es decir, hacía lo bueno y no hacía lo malo. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenían muchos, iba a poner mulas, se va a reír la iglesia cuando diga burras, no sé por qué. Ya se están riendo ya. Y lo voy a cambiar por mulas, ¿verdad? No sé por qué esa palabra suena jocosa. Tenía 500 burras, también tenía muchos sirvientes o empleados, se puede entender. Dice, en realidad, Job era la persona más rica de toda esta región. Ahora, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, imagínense, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón.
Quizás maldecir aquí no es, ¿verdad? Ay, maldito sea Dios, no, sino pensamientos de pecado, nada más. Y dice luego, esta era una práctica habitual de Job. Wow. ¿Qué significa ordenar nuestra casa? Miren, al escuchar el tema, de seguro que si dejaste la cama extendida, o la cocina llena de trastes sucios, o los zapatos tirados, o los juguetes de los niños regados, a lo mejor ya te confesaste durante la enseñanza, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Cuando llegue a la casa, lo primero que voy a hacer es ordenar todo, ¿no? De repente vamos saliendo, nos levantamos tarde y quedó el plato sucio y dice, cuando yo venga lo limpio. Pero ya por la enseñanza dice, Señor, perdóname, me confieso, ¿verdad? Algunos se ríen, eso significa amén. Ordenar nuestra casa, hermanos, significa estar a cuentas con Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿En cuántos? Sí, porque hay gente que, bueno, a eso le llamamos legalismo, cuando hay cristianos que por fuera, ¿verdad?, muestran una actitud y por dentro tienen otra actitud. Y de repente te dicen, no, si tú no oras 8 horas, si no te vistes así, si no esto, no. Y comenzamos a atribuirle poder. O sea, el orden de Dios es en todas las áreas, desde adentro hacia afuera, comenzando por dentro incluso, comenzando por la casa. Dios quiere que estemos ordenados en todos los aspectos y por supuesto que nuestra casa esté limpia y ordenada. Pero miren, el domingo pasado hablamos del orden en las finanzas, estamos hablando de corregir nuestro corazón, cómo vemos el dinero. Y hoy Dios termina esta serie hablándonos de ordenando nuestra vida. Desde nuestros pensamientos, deseos y nuestras decisiones, Dios quiere que vivamos vidas ordenadas delante de Él. Primero comenzando por nuestro propio corazón. El Señor le dijo al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Fíjense, el mismo profeta Isaías le da una palabra al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1, verso 18. Y miren lo que le dice el Señor a través del profeta Isaías a su pueblo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué? A cuenta. Ahora miren cómo es el Señor, ¿no? Miren cómo es el Señor. Aquí vemos a un Dios. Usted sabe que si usted comete una infracción en este país o en el mundo, donde sea, no le llega el aviso de que le van a, ¿verdad?, le van a imponer la infracción, de que va a tener que pagar la multa, sino que le llega la multa. Le llega el cobro por, ¿verdad?, romper la ley, ¿sí o no? Pero el Señor siempre está delante de nosotros, poniéndonos o llamándonos a ponernos a cuenta antes del Señor dictar sentencia. Aquí es al revés. Aquí dictan sentencia y luego dicen, vamos a ponernos a cuenta después de la sentencia. Y aquí Dios está implorando por medio del profeta a su pueblo. Eso es lo que yo estoy haciendo como pastor, implorando por parte de Dios, reconciliados con Dios, como dice 2 Corintios. ¿Para qué? Para que Dios no actúe y nos agarre, ¿verdad?, desordenados. O sea, aquí le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana es roja, es un color completamente contrario al blanco. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, hermanos, aunque hayas cometido el peor pecado, eso significa el texto, arregla tus cuentas con Dios. Dice la palabra, y Él tendrá misericordia y nos perdonará. Eso significa. O sea, cuando dice, si tu pecado es negro, por así ponerlo, yo te pondré blanco, pero ven. Ahora, aquí hay una condición. ¿Cuál es? La condición es arrepentimiento y fe. Dios nos dice qué hacer y Él espera que respondamos. En el verso 19 dice, si quieres y oyeres, ese es el Shamá, si me escuchas y me obedeces, dice, comeréis el bien de la tierra, o sea, te va a ir bien, espiritualmente primero y en la tierra y luego vida eterna. Si no quisieres, si fueres rebelde, serás consumido con espada o a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, así será sí o sí. Entonces, cuando tenemos pecados escondidos especialmente, cuando estamos viviendo dobles vidas, o escuchamos la palabra, no la obedecemos, no nos va a ir bien. Dios, a veces el que está pecando le puede ir bien. A veces Dios puede usar a un cristiano en un servicio y ese cristiano puede estar cometiendo pecado escondido y los dones fluyendo.
Y luego pasa un tiempo y sale que esa persona estaba en pecado. Entonces eso nos engaña. ¿Por qué? Porque si miramos los dones en vez de los frutos, nos engañamos porque Dios te sigue usando. Imagínense que Dios me use a mí por la perfección de mi esfuerzo y sacrificio en prepararme. O sea, cada día vengo y digo, Señor, aquí me faltó, debí orar más, debí estudiar más, debí esto más, y siempre me quedo corto. Y si un ser humano me ve, me dice, yo no sé cómo usted lo hace, pastor, y yo termino el día diciendo, no hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección. Entonces, Dios no es así, mis hermanos. ¿Verdad que no? Bueno, cuando Jesús, para terminar, confrontaba la hipocresía de los escribas y fariseos, Jesús les ilustró usted conoce la historia de la paja y la viga. Ahora, ¿qué hizo Jesús o qué quiso dar a entender cuando ilustró acerca de la paja y la viga? Bueno, en el sentido de lo que estamos aquí estudiando, nos dice, primero atiende, arregla tus cuentas, ponte delante de Dios en correcto orden. Antes de tú querer estar ministrando a la gente, sirviendo a los demás, afuera de tu casa, comienza por tu casa. Comienza por tu corazón, por tu vida, por tu esposa, tus hijos, tu casa, y luego sigue en ese mismo orden afuera, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que seamos cristianos sinceros. Si le estás pasando mal, bueno, confesamos, no estoy bien, y nos tomamos un tiempo si no queremos servir a Dios. Pero hay veces que Dios te dice, por lo menos reconoces que estás mal, confiesas, estás trabajando en el área, me puedes servir así. Pero cuando escondemos eso y pretendemos portarnos delante de la gente, que nos vean así como, bueno, que no cometemos errores, eso se llama hipocresía en la Biblia. Y Dios no quiere eso. O sea, no nos está mandando a ser perfectos, sino sinceros. Vivir nuestra vida cristiana hasta donde nos alcanza. ¿Sí están entendiendo la diferencia? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo está tu vida perfecta? ¿Qué me dirían? Nadie. ¿Pero cómo vas bien? Sí, pastor, ahí voy. Ahí, cada día, ahí la palabra, obedeciendo, orando. Así vamos todos. Todos vamos así. Pero no negligentemente, no hipócritamente, sino practicando lo que dice su palabra. Miren, un ejemplo ilustrativo le hago. Le dicen a un hermano hablando con el otro, fíjate que hay un hermano en la iglesia que maltrata a su esposa, ¿verdad? No suple sus necesidades, le habla mal, no la cuida como Dios manda en su palabra, no la trata como vaso más frágil. Y están hablando estos dos hermanos, ¿verdad? Y le dice el otro hermano, wow, qué pena, mi hermano. O sea, ¿cómo puede ser que en la iglesia haya hombres así? ¿Cristianos? Sí, cristianos. Dice, wow, qué pena. ¿Cómo es posible que haya tal hombre de esta manera diciendo que es cristiano? Y le dice el otro, ¿eres tú? ¿Se acuerdan de David? Ahora, ¿por qué uso esa ilustración? Porque somos más impulsivos en resolver los problemas de los demás primero que los nuestros. Cuando el profeta Natán viene delante de David, le dice, un hombre rico se le robó su única ovejita, un hombre pobre. David saltó de ira. No puede ser, el tal debe morir. Le dice, eres tú, mi señor. El tal debe morir, ¿verdad? De pena. Casi le cambió después que le dijo el profeta, eres tú. Así somos naturalmente. Ahora, digo eso porque algunos dicen, yo no haría eso. Bueno, ¿cuántos se comparan con el carácter de David? Salmista, rey, pastor. Yo no. Y si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Tengo la capacidad, ¿sí o no? Miren, quizás no nos vamos a morir pronto, como les dije, no lo sé. Solo Dios sabe eso. Pero muramos o nos quedemos aquí, todos como cristianos debemos de ordenar nuestra casa, ¿sí o no? Comenzando por nosotros. Eso es lo que hace una iglesia sana en cuanto a lo que es el cuerpo que conforma la iglesia, de que no estamos aquí pretendiendo ser cristianos que no somos. Entonces yo me cuido, yo cuando predico la palabra tengo que ser apasionado, tengo que ser todo lo que me pide la palabra. Lo que no debo ser es más de lo que soy. ¿Entienden eso? Porque yo sé que me han dicho muchas veces, pastor, usted se ve que no pasa nada y que no enfrenta situaciones y que no esto. Y usted lo hace ver muy fácil. Digo yo, ¿muy fácil? Y yo también tengo que vivir lo mismo que Dios te pide a ti, me toca a mí, igual. O sea, no estoy exonerado por ser pastor. Incluso los pastores tienen más luchas. Claro, más gracia, más lucha, pero igual. Entonces, para que seamos una iglesia sana y ordenada, tenemos que cada día medirnos con la palabra. No decir,
hermano, ¿cómo está? Ahí voy, ya, gracias a Dios, no hago esto, no soy así, dejé de hacer aquello, y nos enfocamos en lo que no hacemos. Y no nos enfocamos en lo que debemos hacer. Y ahí nos quedamos dando vueltas. Yo dejé el alcohol. Es el testimonio de toda la vida. Yo dejé el alcohol cuando yo tenía 14 años. Tiene 65 ya, ¿verdad? Y yo dejé el alcohol y pregúntale a mi esposa. Y la esposa dice, sí, amén, sí. El mismo testimonio hace 40 años. Y ahí está estancada la persona. Pero el Señor quiere que vayamos adelante porque falta mucho por corregir. La lista de lo que hemos cambiado es mucho más corta que la que debemos cambiar. Amén. Por eso cuando una persona comience a alabarte y adorarte, tú dices en tu corazón, si de verdad me conocieras, no dijera eso. Ahora, ¿qué podemos aprender de Job y su casa para terminar con algunos principios? Bueno, Job, mis hermanos, nos deja un buen ejemplo de vida para ordenar nuestra casa. Número 1, nada más 2 puntos. Número 1, en Job aprendemos la unidad y la comunión de los hijos de Job. Ahora, la Biblia muchas veces explica cosas de manera implícita, no lo da en detalle, pero ahí queda implícito. O sea, en la manera que leímos el texto, lo vamos a leer otra vez, verso 4, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para celebrar juntos. O sea, usted bien sabe que tener 10 hijos y que se lleven bien de esta manera habla de una buena crianza, de un padre dedicado. La madre no la mencionan mucho, no sabemos. La única vez que la mencionan es para hablar algo mal de ella, porque se portó muy mal. Pero en los hijos de Job, hermanos, vemos 3 puntos importantes. Se turnaban para preparar la comida, servían todos, eran desprendidos, eran hombres familiares. Veían esto en Job. Invitaban a sus hermanas, siempre dice. Ahora, aquí se da cuenta que los que hacían banquete eran los varones. Y dice, invitaban a hermana mía, cocínese el pernil que vamos para allá. Las mujeres son las que cocinan, entre comillas. Pero aquí no, aquí son ellos. Y dice luego el texto, celebraban juntos. Se parece, cuando yo leí el texto me acordé de Hechos 2. Y comían juntos, partían el pan, eran de corazón sencillo, se servían. Dios le daba gracia, lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Por el orden de Job, era un hombre íntegro, amaba a su familia. Lo poco que se habla de Job es lo que tenía y cómo era su familia. Es lo poco que se habla. Punto 2, ¿qué aprendemos de Job? La responsabilidad espiritual de Job hacia su familia. Tremendo. El verso 5 dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Ahora usted hoy no tiene que quemar ofrenda al Señor. La ofrenda que usted tiene que quemar, mi esposa ya lo predicó ayer, es usted mismo. El sacrificio de usted encaminar a sus hijos en la palabra de Dios, para que sean puros ante Dios y finalmente ellos decidan seguir el camino de la salvación. Dice, Job purificaba a sus hijos. ¿Se levantaba a qué hora? Temprano por la mañana. Ya lo leímos el texto, pero dice temprano por la mañana a trabajar, a afanarse. No, mis hermanos, no. Dice, ofrecí una ofrenda quemada para cada uno de ellos. ¿Cuántas ofrendas? 10 ofrendas. Tenía que levantarse muy temprano porque era un proceso y era una individual. No eran, tírale 10 corderitos y envuélvelo, sancóchalo ahí. No, una a una con dedicación, 10 ofrendas. Porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado. Fíjense, quizás. No eran malos los hijos porque hubiese dicho, así como los hijos de Elí, es que son pecadores. No, dijo, por si quizás. Es posible que pequen, claro, y hayan maldecido a Dios en su corazón. Y dice el texto, esta era una práctica habitual de Job. Ahora, aquí vemos 6 puntos que son prácticos. Job purificaba a sus hijos. ¿Cómo se traduce eso? Pues por la palabra de Dios, los padres purifican sus hijos. Se levantaba temprano Job. ¿A qué hora? En la madrugada. Bíblicamente, antes de que raye el sol. Antes que raye el alba, 5, 4 y media de la mañana, depende de tu aplicación que te diga el sol va a salir a esta hora. Antes de eso se levantaba Job. Ofrecía una ofrenda quemada, esto habla de un sacrificio, una entrega por sus hijos, era muy difícil y costoso. Dice, para cada uno de sus hijos, cada uno, no había favoritismo, es que aquel es más cabezón que aquel, no. Igual. Dice, por los pecados de sus hijos. O sea, a pesar de que era un buen padre, porque sí ve que hay buenos padres, que cuando hablas con ellos, sus hijos son los
A+, excelente. Mis hijos, una maravilla. Y es cierto que tienen atributos y cosas buenas, pero suena como que son los mejores. Sin embargo, Job mira a sus hijos según no su comportamiento nada más, sino su naturaleza. Y luego dice, esto era un hábito práctico de Job. Práctico significa todos los días. Ahora, aquí vemos sacrificio, aquí vemos práctico, habitual. Eso me acuerdo un texto en mi mente. Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional, significa es algo práctico y habitual, es lo mismo. Miren, quizás muchos estamos pensando, más adelante ordeno mi vida, todavía no me voy a morir. Y vamos a pensar que sí, no nos vamos a morir ahora. Por ejemplo, acuérdense que no soy Dios. Pero pensemos que el Señor, yo he conocido personas cristianas que han estado mal en su vida cristiana, caen enfermos, casi de muerte, y uno dice, a lo mejor va a corregir. Y no, cuando se sanan, siguen como la cola cortada de la culebra. ¿Sí sabe que le corta la cola a la culebra y sigue viva? Así siguen. Y tú dices, ¿qué necesita un ser humano para...? Y yo me incluyo, no estoy diciendo ellos, sino ¿qué necesitamos para ya una vez y por todas ser obedientes, caminar con Dios? Es una lucha. Por eso David pensó en la muerte, porque es una lucha. Sin embargo, cuando le decimos, Señor, ya perdóname, ya no lo voy a hacer, en el caso de Ezequías fue al revés. Era un buen rey, era un buen hombre, amaba a Dios, hizo lo recto ante Dios. Dios lo llama, Ezequías, tu tiempo ya llegó. Aquí está tu fecha de expiración. Y dice la Biblia que Ezequías se volteó a la pared y lloró y oró. Y Dios le prolongó, ¿cuánto? 15 años más. ¿Y qué pasó? Se envaneció. No se perdió, se envaneció. Luego murió. Se envaneció. Ahora usted diría, ¿el Señor le dijo 15 años y se porta bien? ¿Te imaginas? Si no te apago a los 6 meses, se te vence tu contrato. No, mis hermanos. ¿Cuántas promesas le hacemos al Señor? Ya voy a ordenar mi casa, ya voy a andar bien. Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque cuando vemos el susto, nos damos cuenta que reaccionamos en emoción. Pero se va el susto y se nos olvida todo. Ya no me voy a morir, pues sigo con lo mío. No, mis hermanos, no juguemos con Dios. Dios quiere que ordenemos nuestra casa porque pronto el Señor va a volver. No voy a decir pronto te vas a morir, ¿ok? Pero pronto viene el Señor. De verdad que yo lo pienso a cada rato, ¿cómo está mi casa? Y yo no me enfoco en lo que va bien. Yo me enfoco en lo que me falta. Esa es la tarea, hermanos. Qué bueno que ya no haces esto, ya creciste ahí, ya maduraste, pero ¿qué nos hace falta? Ese es el enfoque. Y eso nos mantiene humildes para no decir, ya yo no hago esto, ya yo no soy así, yo no hablo mentiras, ya yo no hago aquello, y está bien. Vamos ahora hacia adelante, a la madurez, dice el Señor. ¿Amén? Póngase de pie. Rompí récord yo. No tomé agua en toda la enseñanza. Dios es bueno, mis hermanos. Y cuando yo estudiaba este tipo de mensaje, cuando yo lo preparo, a veces lloro preparando el mensaje. Cuando veo tantas cosas que uno dice, wow, Señor, es impresionante ver el carácter de Jesús, de lo ordenado y sencillo que era nuestro Señor. O sea, el Creador, a nosotros nos ponen en una posición un poquito alta y andamos medio levitando, tipo Iron Man. Pero el Señor, mis hermanos, antes de morir, después de morir, la misma persona. Sirviendo en lo que nosotros pensamos que es insignificante. El dueño de todo cogió el empleo más bajo para dejarnos ejemplo. Pensó en lo más pobre, lo más vil, lo más común, lo más sencillo, lo más... Tender nuestra cama, Señor, hasta eso, hasta en eso dicen algunos, ¿verdad? Servir a nuestros hermanos, pensar en nosotros de último cuando servimos a los demás, no ponernos de primero. ¿Usted se imagina el Señor clavado, sangrando? Que a lo mejor dicen los teólogos que
El que lo miraba tenía que creer que era él, no por ser Jesús, sino porque no parecía, quedó desfigurado. Y su sangre la derramó toda. Y mientras se destilaba su sangre, estaba pensando, ¿quién va a atender a mi mamá? Juan, ahí te la dejo. Juan, encárgate de mi mamá. Ahí clavado. Y luego dice, ahora sí, me puedo atender yo, tengo sed. Cuando dice me puedo atender, ¿qué pide? Agua. ¿Y qué le dieron? Vinagre. ¿Y los maldijo a los que le dieron vinagre? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por hablarnos en las áreas que a lo mejor no pensamos. Gracias por llevarnos a esa verdad que a algunos la sorprende, a otros le llega lentamente. A algunos le viene por aviso, otros por accidente. Pero esa verdad de que un día enfrentaremos nuestro último enemigo es la muerte, el cual tú venciste en la cruz. Tu palabra dice en 1 Corintios 15, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh pecado, tu victoria? El Señor la venció, el Señor consumió la muerte, absorbió la muerte. En Él tenemos vida. Y hoy hemos escuchado, Señor, quizás no un tema de muerte, más bien un tema de ordenar nuestra vida para el día que tengamos que partir de este lugar, de este mundo. Nos vayamos tranquilos, en paz, contentos. Así como algunos cuando ven al cuerpo en el féretro dice, parece que murió contento. Hasta en la cara se refleja su paz. Así nos queremos ir en paz, diciendo, ya he cumplido con lo que nos has puesto en las manos, Señor. Dejé todo ordenado. Ya crié mis hijos, ya dejé a mi esposo, a mi esposa, lo dejé ordenado. Ya las cuentas están claras, no le dejé deudas a nadie. Pero sobre todo, Señor, estoy a cuentas contigo, Señor. Eso es lo que queremos. Sobre todas las cosas, estar a cuentas contigo, estar en orden, caminar como Cristo caminó, comenzar por las cosas sencillas. A veces pensamos que Dios nos pide cosas gigantescas, pero cosas como, varón, si te levantas, tiende la cama y no insultes a tu esposa porque le toca a ella. Cosas tan pequeñas que Jesús hizo. Cocinar, servir, limpiar, lavar los pies a los discípulos, el Creador, imagínense. Les sirvió a ellos, les sirvió. Y hoy este mundo nos proyecta tantas cosas gigantes y vemos doctores, ingenieros, vemos youtubers, multimillonarios que no tienen su casa ordenada. No saben ni cómo tener una familia, sentarse en una mesa a disfrutar como los hijos de Job. Y nosotros no queremos ser así. No queremos. Queremos practicar lo que haremos por la eternidad. Estaremos a la mesa con nuestro Señor, comiendo con Él. Fuimos recogidos como Mefiboset. Y nos trajo el Señor, nos trajo Él. No pudimos caminar al cielo, Él nos trajo. Nos mandó a buscar por el Evangelio. Y hoy estamos escuchando esta palabra para que tomemos una decisión. Está en ti, está en mí, como dice Isaías 1, 18, 19. Si tú quieres, ven y te limpiaré, te irá bien. Quizás no seas millonario, famoso. Quizás no vayas a Hollywood o seas un atleta conocido, pero tendrás una vida bendecida en mí y aparte la vida eterna. Casi nada, ¿verdad? Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, por esta serie que concluimos. Gracias por los hermanos que están aquí, los que nos ven por internet, que han estado pendientes, Señor, a tu palabra. Y síguenos hablando en el resto de nuestros días sobre esta tierra. Tu palabra dice que hoy es un día menos para la salvación. Así que gracias una vez más, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti.
sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Digamos una vez más, mi corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Sí, Señor, digamos juntos al Señor. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Más que en toda riqueza. En ti está mi plenitud, mi Dios. Sí, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos, Dios, a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aplicar en nosotros lo que tú nos has enseñado, Señor. No nos dejes desviar, Señor, de tus mandamientos, Señor, de tu palabra, Señor. Queremos obedecerla. Ayúdanos, oh Dios Santo, a traer orden a nuestra casa de adentro hacia afuera, Señor. Sabemos y hemos entendido hoy por medio de tu palabra, Señor, que si vivimos es para ti, Señor. Si morimos, también es para ti, Señor. Y queremos, Dios, cada día ponernos a cuenta contigo.
Gracias, Señor. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Demos aplausos a nuestro Dios una vez más. Gracias, Señor, te damos a ti. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos lleve con bien.